Hola Paulina, muchas gracias por tus preguntas y muchas disculpas por haber tardado tanto en contestar. He tenido un mes muy intensivo de trabajo, ya te voy a contar más tarde porque tiene que ver con el tema de la evaluación de impacto. Ya voy a estar más liberada, así que de verdad espero que os sigáis animando a escribirme y a preguntarme y yo lo haré lo mejor que pueda. Paulina, me preguntas varias cosas que no son tan fáciles. He tenido que prepararme un poco y pensarlo. Sobre todo tengo dudas respecto de tu pregunta, la que mencionabas, esa constante formativa y educativa, y también la pregunta relacionada con el papel de la educación. Te quería pedir que me las elaboraras un poco más para que me sea más fácil contestarte, porque no lo tengo claro. Y en relación a las demás preguntas, voy a empezar por la de el papel de las mujeres en el desarrollo. Eh, yo más bien hablaría del papel de las mujeres y de los hombres en el desarrollo, la cooperación, la ayuda humanitaria. Eh, es muy difícil hacer un buen análisis donde se vean esas diferencias que existen entre los hombres y las mujeres. Pero es algo fundamental y hay que tener en cuenta antes de empezar cualquier proyecto, durante la ejecución y luego al final también si lo quieres evaluar. No es fácil poner encima de la mesa estas diferencias. Cuando se está de alguna manera poniendo en entredicho que hay cosas que no están bien o que no están funcionando bien. Y claro, eso implica cambiar unas relaciones de poder, cambiar unos roles que han estado existiendo y que se han estado asumiendo, y de repente plantear estas diferencias y plantear pues que hay grupos que no están a gusto o que se sienten más vulnerables o que no se sienten iguales. Poner todo esto encima de la mesa, como digo, significa normalmente cuestionar a los hombres y cuestionar que el poder esté siempre en manos de unos pocos, ¿no? Y que haya que hacer una redistribución y que haya que hacer un cambio de modelo y de roles, de comportamientos, y eso normalmente cuesta. Sé que me preguntabas por las mujeres, pero como digo, creo que es bien importante tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Cuando se hace este tipo de análisis normalmente, y pasa en todo el mundo, lo que se advierte es que en mayor medida las mujeres suelen estar en una situación de mayor vulnerabilidad y en unas condiciones de pobreza mucho peores, y al mismo tiempo lo que se lleva demostrando desde hace mucho es que las mujeres tienen un papel fundamental en el desarrollo, en el llevar adelante nuevas iniciativas, en el llevar sobre todo pues todo lo que es el cuidado de los hijos y el cuidado de la casa, que implica también el llevar dinero a casa y el llevar comida y el emprender un negocio, etcétera. Muchas veces están en manos de las mujeres, porque se ha demostrado que son capaces de llevar a cabo una gestión más eficaz. A mí me gustaría hablaros del caso concreto de las mujeres con las que he estado trabajando. Creo que cuando se habla de estos temas siempre hay que contextualizar mucho. En el caso de Kenia y en el caso de Nairobi, en la capital, en la ciudad, existen, vamos a llamarlos, unos asentamientos donde vive una mayoría de población refugiada, con una mayoría de mujeres también, aunque no tengo datos muy precisos, pero bueno, hay muchas mujeres que son refugiadas, que no tienen papeles porque es complicado conseguir aquí el estatus de refugiado. Como digo, son refugiados en zonas urbanas, que al no estar registrados es como si no existieran, ¿no? Como no existen, pues no tienen los derechos y los servicios
básicos que tiene el resto de refugiados y el resto de la población, ¿no? Que eso es un primer problema, que es un problema estructural, que es un problema que tiene que ver con el Estado y tiene que ver también con agencias como el ACNUR. Bueno, las mujeres que yo conozco viven en uno de los barrios que se llama East Lee, es un barrio de mayoría somalí. Como digo, son mujeres que en su mayoría están solas porque los maridos quedaron en Somalia o murieron o las abandonaron. Y se encuentran aquí como refugiadas, sin papeles. Si no tienes papeles no tienes derecho a un trabajo legal, digamos. Viven con sus hijos, normalmente tienen no unos o dos, sino quizá 3 o 4 hijos, y viven en sociedades donde la mujer tiene un segundo plano. Y como decía antes, no tiene derecho a muchas cosas y tienen unas dificultades económicas muy grandes para salir adelante ellas y sus hijos, por lo que comentaba de que no tienen derecho a tener un trabajo. Así que hay que contextualizar, ¿no? Porque se juntan diversos elementos que colocan a estas mujeres en una situación muy vulnerables, que en algunos momentos, en el caso concreto del proyecto en el que yo he estado apoyando, pues muchas de estas mujeres no tienen otra salida más que la de dedicarse a la prostitución y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Cuando te metes en este tipo de espiral, pues normalmente van asociadas este tipo de vida, lleva aparejado el iniciarse también en el alcohol, en el abuso del alcohol, en el abuso de drogas, lo que hace, pues eso, meterte en una espiral de la que es muy complicado salir, ¿no? Decía que son sociedades, son comunidades donde, bueno, el respeto a la mujer deja mucho que desear, y estas mujeres son víctimas de una violencia. Es una violencia sexual ejercida por el hombre, que puede ser tu propia pareja, pueden ser familiares, pueden ser tus vecinos, puede ser el imán de la mezquita, puede ser la policía. En fin, se encuentran en una situación muy complicada donde, además de toda la violencia que sufren, física y psicológica, hay mucha impunidad, es muy complicado denunciar y es muy complicado que estas denuncias lleguen a alguna parte, ¿no? Entonces el proyecto es interesante porque surge desde abajo, surge sin ninguna financiación, surge de las propias mujeres que viven allí y ven esta realidad, y de forma voluntaria montan esta casa de acogida, que es una casa de acogida de emergencia, es temporal, para estas mujeres que pueden llegar a cualquier hora del día o de la noche habiendo sufrido un maltrato físico. Allí se les da una atención de primera urgencia, y si ya necesitan una atención sanitaria más especializada, pues pueden derivarse a organizaciones que son socias o a organizaciones que son amigas, como Médicos Sin Fronteras, o bueno, también a través de una red de voluntarios y a través de las redes que hay en la comunidad, pues se puede conseguir un poco de todo, ¿no? Desde comida y bebida, ropa, pues algunos fármacos, etcétera, ¿no? El papel aquí de las mujeres es muy importante como emprendedoras de este proyecto, en un contexto y en unas situaciones que además están muy mal vistas y que podrían quedar como marginadas, pero la mujer la que coordina este proyecto es una mujer muy, muy fuerte, que tiene un papel muy importante en la comunidad y que está haciendo un trabajo excepcional y muy valiente, teniendo en cuenta el contexto que tiene alrededor, ¿no?
Ella además consigue, cuando hay determinados conflictos entre hombres y mujeres que tienen que ver con ese maltrato y con esa violencia, muchas veces consigue que se haga una mediación para que los hombres entiendan que este tipo de comportamientos no son aceptables, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesto a tu pregunta, yo la quería contextualizar, creo que contestando un poco también a la siguiente pregunta de qué pasa después cuando termina un proyecto, ¿no? Es algo que también olvidé de comentar en el anterior vídeo, y es que los proyectos tienen que surgir desde abajo, tienen que surgir de la base, tienen que surgir de la propia comunidad que identifique esas necesidades y plantee cómo llevarlas a cabo y cómo puede ser sostenible en el tiempo, ¿no? Lo que no tiene sentido es que haya organizaciones extranjeras que lleguen a cualquier país y ellos solos identifiquen un proyecto porque creen que es lo mejor que hay que hacer en ese momento, que lo pongan en marcha y que luego se vayan de allí y probablemente el proyecto va a ser un fracaso total, ¿no? Podría poner el ejemplo de Albania. Cuando trabajé allí, trabajamos equipando algunas infraestructuras que fueron identificadas por la Cruz Roja albanesa y por las propias comunidades, y en muchas ocasiones, bueno, allí los inviernos son muy fríos y muy duros, y en muchas ocasiones nos pedían pues que instaláramos un sistema de calefacción de tal y cual, y siempre lo mirábamos mucho y lo pensábamos mucho, porque mantener ese tipo de un sistema de calefacción como el que tenemos nosotros en cualquier casa, ahí es algo muy caro, y muy caro de instalar y muy caro de mantener, con lo cual si tú no tienes unos ingresos, no puedes garantizar unos ingresos para hacer ese mantenimiento, va a ser una inversión que no va a ser muy eficiente y que al final va a fracasar, y vas a tener unos calefactores instalados pero que no te funcionan porque eso con el tiempo se puede estropear, ¿no? Esto es un ejemplo de bueno, pues, por supuesto hay que tener en cuenta lo que digan las comunidades, pero hay que tener en cuenta qué posibilidades tienen de sostenibilidad, ¿no? Y cuanto más sean capaces las comunidades de apoyar ese futuro de ese proyecto, mejor. En el caso de las mujeres de las que he hablado de ISLI, es un proyecto que ya existía antes de comenzar mi apoyo. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es apoyarlas para conseguir dinero para, bueno, pues equipar un poco mejor esta casa, comprar algunos muebles, colchones, y luego también una parte del presupuesto se va a destinar a hacer algunos grupos de formación, de autoayuda, de mejora de habilidades, etcétera, ¿no? Entonces es un proyecto que tiene, digamos, garantías de éxito porque ya existía antes sin dinero, y seguirá existiendo después porque seguirán apoyando a las mujeres, solo que lo harán en un lugar que será más confortable y más digno para las mujeres, ¿no?